Bueno, entonces, como les decía, este tema de estructura de la materia, lo que se plantea o como vamos a empezar a ver son los modelos atómicos. Los átomos obviamente no se podían ver en el momento en que fueron planteados estos modelos, pero sí se podía ver la luz que por ahí emitían cuando se les entregaba energía. Esa luz es lo que se llama una radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, justamente la radiación electromagnética es la que transporta energía a través del espacio y tiene características de ondas, por eso características ondulatorias, similares a las ondas u olas que avanzan en el agua. Entonces acá por eso tiene una boya, ¿no? Y que se ve que el agua tiene crestas y valles, ¿no? Hace justamente lo que se ve acá en azul, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. O sea, la luz que nosotros podemos observar con nuestros ojos tiene estas características, es ondulatoria. Entonces, hay varios parámetros que uno puede medir acá. Uno es la longitud de onda, ¿ven? Que es la distancia entre dos puntos idénticos de la onda, es decir, entre dos crestas, o puede ser acá, esto que se llaman valles, o puede ser entre este punto y este punto. Bueno, esta es la cresta, uno puede medir la intensidad de la onda, que se mide desde la mitad de la onda hacia el máximo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un valle, esto es la intensidad o amplitud, es lo mismo, ¿ven? Es la distancia, esto en la parte media de la onda, como esta flecha pasa por la mitad de esa onda, si yo mido desde la flechita hacia arriba, es la amplitud o intensidad. Y tiene una dirección de propagación. Ustedes van a ver que acá abajo aparece justamente qué capítulo y en qué secciones está desarrollada en el libro Química, la ciencia central, el libro electrónico, ¿sí? La versión electrónica, si ustedes pueden leer del libro, porque estos temas están muy bien desarrollados ahí. Entonces, por ejemplo, esto lo van a encontrar en el capítulo 6, secciones 6.1 y 6.2, donde se habla de las características de la luz o radiación electromagnética. Entonces, vamos a definir un poquito más de profundidad esas características de la radiación electromagnética. Bueno, decíamos, o hablamos de la longitud de onda, se representa con una letra griega, esto es una lambda, ¿sí? Y que es la distancia entre dos puntos idénticos de dos ondas sucesivas, ¿no? Y esto mide una distancia, o sea que tiene unidades de longitud, pueden ser metros, pueden ser centímetros, pueden ser micrómetros. Fíjense cómo está representado los micrómetros, ¿no? Una letra mu griega y una M. Después tenemos los nanómetros, se representa con una N y una M. Y otra unidad muy usada también es el Armstrong, que es una con un cerito arriba. Entre ellas hay proporcionalidades. Entonces, un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Muy pequeña esta distancia. Un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros, más chico que un micrón. Y un Armstrong es todavía más pequeño, equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? A veces, en vez de usar metros, que tendríamos números muy pequeñitos, lo que se hace es utilizar estas otras unidades de distancia, de longitud, que son muy utilizables en el caso de los átomos, que son muy chicos, ¿no? Bueno, el número de ondas se representa con una letra griega, también una nu. ¿Ven esto? Una nu con un segmento arriba. Es justamente 1 sobre la longitud de onda, es el inverso de la longitud de onda. Y sus unidades son 1 sobre metro, 1 sobre centímetro, 1 sobre micrómetro, 1 sobre nanómetro o 1 sobre amplio. La amplitud de intensidad de la onda justamente es la distancia vertical entre la línea que va por el medio de la onda y hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia la cresta o hacia el valle. Después, las ondas se desplazan con una cierta velocidad en una dirección. Bueno, la velocidad con la que se desplaza la radiación electromagnética se denomina velocidad de la luz. Se representa con una letra C, que van a ver en los problemas,
que vamos a ver más adelante, y tiene un valor fijo que es de 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. ¿Ven? Es una velocidad muy grande. 3 por 10 a la octava metros por segundo. Con esta velocidad se desplaza la luz. Bueno, la frecuencia que se representa con una nu, en este caso no tiene arriba el segmentito, la frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo. Es decir, si yo me paro en la dirección en la que se mueve la onda y puedo medir cuántas ondas pasan en un segundo, bueno, estoy midiendo lo que se llama la frecuencia. Y la unidad es de ciclos sobre segundo. En general la palabra ciclos no se pone 1 sobre segundo. Y esto también es conocido como el hertz, ¿sí? HZ, abreviado. Bueno, la frecuencia se relaciona con la velocidad de la luz y con la longitud de onda. Así que la frecuencia de una onda electromagnética o una radiación, lo vamos a usar en forma distinta el nombre, es también la velocidad con la que se mueve, que dijimos que era 3 por 10 a la octava metros por segundo, esto es constante, dividido la longitud de onda, ¿sí? Bueno, como toda radiación tiene una energía, y el primero que logró establecer una ecuación para poder calcular la energía de la radiación fue Max Planck. Lo que postuló Planck era que la energía que puede ser liberada o absorbida por los átomos, ¿sí? Esto se hace en paquetes discretos de energía y lo llamó cuanto. Y hoy también se lo llama fotón, ¿sí? Entonces, la energía de una radiación electromagnética está compuesta por fotones. Y él estableció que esa energía provenía de los átomos. Y los átomos podían liberar energía o absorber energía. Esto después dio como resultado los espectros de emisión, como vamos a ver más adelante. Entonces, la energía se puede calcular con esta ecuación que se llama la ecuación de Planck, que dice que la energía de una radiación electromagnética es igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia, ¿ven? La velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, H por nu. Fíjense que acá lo que nos está diciendo es que cuanto más baja sea la longitud de onda, ¿sí? Mayor va a ser su energía. ¿Sí? Bueno, entonces, es la energía de la radiación. H es una constante, ¿sí? Siempre tiene un valor constante, se llama constante de Planck, y que se la puede expresar o se le expresa en unidades de energía por segundo. Entonces, vale 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, ¿sí? O 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Son unidades de energía por tiempo. C es la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces, existen radiaciones electromagnéticas de muy diversa longitud de onda y por lo tanto muy diversa energía. Fíjense que acá tenemos lo que se llama el espectro electromagnético, donde están representadas las longitudes de onda en metros, ven acá arriba, de las radiaciones electromagnéticas existentes. Y esta partecita que vemos acá con color, que va más o menos entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7 metros de longitud de onda de radiación, es la zona que podemos ver. Son los colores que conocemos. Porque nuestro ojo solo puede detectar esta parte del espectro electromagnético. ¿Sí? Acá, fíjense que está representado el espectro visible, se llama esto, en longitud de onda, pero en nanómetros. Entonces, va entre 700 y 400 nanómetros. Esto solamente es lo que nosotros podemos ver. Pero no es la única radiación que nos está rodeando. Tenemos las ondas de radio, ¿sí? Gracias a lo cual podemos usar el celular. Fíjense que tiene longitud de onda que van desde 10 a la quinta a 10 al cuadrado metros. Tiene una longitud de onda bastante más grande. Después tenemos las de microondas, las del horno microondas. De acá tenemos las UV,
¿sí? Las del Sol. Acá tenemos la de rayos X y la de los rayos gamma, ¿sí? La de los rayos X, fíjense que la longitud de onda es bien baja, es 10 a la menos 10 metros. Entonces, esta radiación que tiene muy baja longitud de onda, la ecuación de Planck nos está diciendo que tiene mucha energía, mientras que estas de radio tienen baja energía. Bueno, resulta que si uno, por ejemplo, coloca, vamos a describir este dibujito. Si uno coloca dentro de un recipiente de vidrio cerrado un gas, ¿sí? Imaginemos que este gas en este momento es hidrógeno 2 gas, y le aplica un alto voltaje, que es lo que estamos haciendo acá. Ven que en esto tenemos un pedazo de metal que termina en una chapita, acá tenemos otra chapita, y esto se conecta a una fuente de alto voltaje, se le entrega energía al hidrógeno. Lo que va a pasar es que el hidrógeno se va a romper en sus átomos, ¿sí? Y esos átomos van a adquirir energía que le estoy entregando con el alto voltaje, y empiezan a emitir, que es esto que se ve acá rosado, sería la luz, ¿sí? Si yo eso lo hago pasar por un agujerito, esta rendija, y a su vez lo hago impactar sobre un prisma, resulta que esa luz que por ahí se ve blanca, en realidad está compuesta por un montón de luz de distintos colores. Se ve roja, verde, azul y violeta. Si eso yo lo hago impactar sobre una placa fotográfica, entonces aparecen como líneas de colores. Y eso se llama el espectro de líneas. Eso yo lo pasé acá abajo, ¿no? Esos espectros de líneas representan la radiación que emite el hidrógeno, ¿sí? Y acá abajo, cada una de esas radiaciones que emite el hidrógeno cuando se le entrega energía a partir de un alto voltaje, tiene distintas longitudes de onda y por eso tiene distinto color. Recién dijimos que justamente el espectro electromagnético iba entre 400 y 700 nanómetros. Cada una de esas radiaciones tiene un color diferente que a su vez está asociado a una longitud de onda diferente. Entonces, por ejemplo, el espectro, que se llama de emisión del hidrógeno, tiene una línea roja, una línea verde, una línea azul y una violeta, y que se obtiene de esta forma. Esto lo pueden leer en detalle en la sección 6.3 del libro. Entonces, acá está bien descrito, ¿no? En la figura se observa un reservorio, o sea, ese cilindrito que les mostré recién, eso se llama un reservorio de vidrio, que tiene gas hidrógeno. Esto se le llama así tubo de descarga. Y a ese se le aplica una descarga eléctrica, este alto voltaje que les hablaba recién. Entonces, cuando las moléculas de hidrógeno están bombardeadas con esa energía, con electrones que provienen del alto voltaje, se producen átomos de hidrógeno. Se rompe la molécula en sus dos átomos. Y esos átomos, a su vez, han adquirido energía, ¿no? Energía interna que se les entrega. Así que después irradian, así generan luz en forma visible, ¿sí? También emiten en el ultravioleta y en el infrarrojo, pero esta nosotros no lo podemos ver, ¿sí? Entonces, la luz pasa a través de un prisma, y ese prisma es como que dispersa o divide la radiación en las distintas longitudes de ondas o frecuencias que tiene. Entonces uno lo ve como esas líneas en una placa. Bueno, ven, acá está lo mismo, ¿eh? Entra una luz blanca que uno dice, bueno, solamente es blanca, pero cuando pasa por un prisma, lo que hace es dividirse en las distintas radiaciones electromagnéticas que conforman esa luz blanca, y que todas tienen distinta longitud de onda, ¿sí? Lo que les confiere distinto color. Entonces, a esto se le llama el espectro de emisión atómica, ¿sí? Son átomos, en este caso usamos hidrógeno, que emiten radiación cuando de alguna forma se les entrega energía. Entonces, el espectro de emisión atómica es el conjunto de frecuencias de la radiación electromagnética que es emitida por los átomos de un elemento en un estado gaseoso
cuando reciben energía térmica u a través de una descarga eléctrica, ¿sí? Esto, la verdad que se había visto desde hace muchísimos años que existía, y el primero en interpretar esto fue Rydberg, ahora lo vamos a ver, que propuso una ecuación para calcular esas distintas longitudes de onda. Fíjense que acá tenemos espectros de emisión característicos, el de arriba es el hidrógeno que vimos recién, el de abajo es el del helio. Fíjense que tiene más, un espectro de línea con más radiaciones que el hidrógeno. Después tenemos el mercurio, y acá abajo tenemos el del uranio. Bueno, en contraste con los espectros de emisión están los espectros de absorción atómica. Entonces, es al revés del anterior. Si uno hace incidir una luz blanca a través de un vapor que está constituido por los átomos de un elemento, ¿qué es lo que hace ese elemento? Absorbe o toma las radiaciones, ¿sí?, de las mismas frecuencias o longitudes de onda que las que emiten el espectro de emisión. Entonces, si uno mira, si eso lo puede uno detectar, lo que ve son líneas negras, ¿sí?, que serían aquellas radiaciones cuyas longitudes de onda absorbió el átomo. Entonces, el espectro de absorción atómica es el conjunto de frecuencias de la radiación electromagnética, que es la luz blanca, que son absorbidas por un elemento en estado gaseoso. Entonces, acá tenemos comparado, ¿ven? El espectro de emisión del hidrógeno emitía en luz visible naranja, azul o añil, se le llama esto, azul, y un color rojo en realidad. Si yo, esto es lo que emite, pero si yo, en vez de ahora haberle entregado una descarga eléctrica o energía térmica, yo le hago incidir luz blanca, lo que va a hacer el hidrógeno es absorber las radiaciones donde después va a emitir, ¿ven? Que se ven, o sea, la luz blanca está conformada por todos los colores posibles o todas las radiaciones posibles en el espectro visible. Y acá quedan pequeñas zonas donde no hay nada. ¿Por qué? Porque se lo absorbió el hidrógeno. Bueno, entonces, como les decía antes, esto era una observación que la verdad que al principio no se sabía bien por qué se producían estas cosas. Entonces, el primero en proponer una ecuación para calcular esas longitudes de onda de la radiación emitida o absorbida fue Rydberg. Entonces, propuso una ecuación de Rydberg que permite calcular entonces la longitud de onda de esas líneas, llamamos líneas espectrales, que observamos antes en los espectros atómicos. ¿Qué dice su ecuación? Dice que el inverso de la longitud de onda, ¿ven? ¿Se acuerdan que antes le llamamos esto número de onda? El inverso de la longitud de onda es igual a la constante de Rydberg, esto es R sub h, por el número atómico del átomo que estoy estudiando, por este paréntesis que es 1 sobre n1 al cuadrado menos 1 sobre n2 al cuadrado. N1 y N2 son números enteros positivos. Esperen un minutito que tengo que hacer algo. Mientras, hola, soy Matías. Perdón, Mientras mi gata casi me tira un reloj. Sí, Mati. No, que les quería comentar que Dale. justo de esto que estás hablando, vamos a charlar un poquito ahora cuando termine la teoría con un programita que simula estas cosas que está contando Laura. Pensé que te ibas más tiempo, por eso te llené. Sí, no, mi gata se subió a una mesita donde tengo un reloj grande y casi tira todo. Sí, Hay hacen esas eso. cosas. Bueno. Sí. Bueno, entonces les decía, este R sub h es una constante, se llama constante de Rydberg, y se la puede expresar en centímetros a la menos 1 o lo que vamos a ver después en joule. Vale 109.678 centímetros a la menos 1. Estos números N1 y N2 son números enteros.
El tema es cuando aparezca un problema, que lo vamos a ver más adelante, acá yo voy a elegir N1 y N2, tal que todo este resta me dé positivo, porque lo que esto permite calcular es la longitud de onda, ¿no? Y longitud es distancia, no puede ser negativo. Bueno, pues después vamos a hacer un problema de aplicación. Z es el número atómico, antes que pasemos a otra de las pantallas. ¿Se acuerdan que era el número de protones en el núcleo de un átomo? Bueno, yo les había comentado que al principio los espectros de emisión no se sabía bien por qué se producían, hasta que llegó Niels Bohr, que propuso un modelo de átomo que permitió relacionar los espectros de emisión, esas líneas, con las transiciones de los electrones dentro de un átomo. Entonces, este modelo tiene varios postulados que describen o dan un modelo de cómo es un átomo. Imagínense que ellos no estaban viendo el átomo, ellos estaban tratando de interpretar los espectros de emisión y de absorción. Entonces, esto es una propuesta, por eso es un postulado para describir lo mejor que se podía en ese momento lo que era un átomo. Entonces, ¿qué propuso Bohr? Por un lado, que en un átomo el electrón tenía ciertos estados de movimiento definidos y estacionarios. Y cada uno de esos estados tenía una energía fija y definida. Si propone que el átomo tiene un núcleo alrededor del cual se están moviendo electrones, que se sabe exactamente dónde está el electrón, y que en ese estado donde se puede encontrar tiene una energía que es fija, que se puede calcular, porque después vamos a ver que propone también una ecuación. El electrón, entonces, de un átomo gira alrededor del núcleo en lo que llaman órbitas. Esas órbitas son circulares y todas tienen un radio. El radio se calcula, según Bohr, como n es un número entero que se llama número cuántico principal al cuadrado por A0. A0 es el radio de la primera órbita dividido el número atómico del átomo que estamos estudiando. Por eso yo les decía que esto era como un modelo planetario, porque tenemos un núcleo que semeja al Sol y los planetas moviéndose alrededor en las órbitas circulares. Los planetas serían los electrones. ¿Ven? Entonces, en el medio tenemos el núcleo, ¿sí?, con los protones y los neutrones. Después tenemos las órbitas, ¿sí?, con cada vez mayor radio. Cada una de ellas tiene un número cuántico principal. La órbita más cercana al núcleo es la 1, la 2, la 3 y así. Bueno, un electrón que gira alrededor de un núcleo en una órbita circular tiene una energía fija y definida, que se puede calcular esa energía como menos la constante de Rydberg por el número atómico al cuadrado dividido el número cuántico principal. Es decir, para la órbita N1, la que está más cercano al núcleo, bueno, acá pongo 1, y si estamos hablando del hidrógeno, el Z es 1. Entonces será su energía menos RH. Cuarto, ahora, esos electrones tienen la capacidad de moverse de una órbita a otra. Entonces, el cuarto postulado dice que cuando un electrón está en una órbita, ¿sí?, mientras está en esa órbita estacionaria, dice, no irradia luz, no le pasa nada, está ahí, tiene su energía y está quieto. No, está quieto no, está moviéndose, pero en términos de energía no le pasaría nada. Pero si cambia de estado quiere decir que salta a otra órbita más grande o más chica, va a emitir o va a absorber radiación cuya energía corresponde a la diferencia de energía entre esos dos estados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula esa diferencia de energía? ¿Cómo? La constante de Rydberg por el z cuadrado, o sea, el número atómico al cuadrado, por el paréntesis que sería 1 sobre
el número cuántico principal, donde estaba inicialmente el electrón al cuadrado, menos 1 sobre el número cuántico de la órbita final al cuadrado. ¿Sí? O sea, supongamos que el electrón va de la órbita 2 a la 3. Bueno, 2 va acá al cuadrado, 3 va acá. Z el número atómico, y ahora el RH yo no lo puedo poner en centímetros a la menos 1, porque la energía tiene unidad de Joule. Entonces, ahí en este caso vamos a usar 2,18 por 10 a la menos 18 Joule. Entonces vuelvo un poquito más acá en este dibujito. Fíjense que entonces acá yo tengo los electrones, que son estas esferitas de una carga negativa, y acá este electrón va de la órbita 2 a la órbita 1. ¿Sí? Baja en órbita, entonces ahí emite. Si fuera de una órbita de un número menor a un número mayor, supongamos que fuera de la órbita 3 a la 5, para eso necesita energía. Entonces, Bohr lo que interpreta es que los espectros de emisión se producen porque cuando los electrones del átomo ese que nosotros le entregamos energía térmica, una descarga eléctrica, vuelven al estado que tenían inicialmente, ¿sí? Entonces tienen que emitir esa energía de más que tienen. Y esa es la radiación que uno ve en un espectro de emisión. Bueno, muy bien. Entonces, ahora estamos en condiciones de resolver nuestro primer ejercicio, que dice la energía correspondiente a un electrón en la segunda órbita del átomo de hidrógeno. ¿Ves cómo está representado esto? El 1 que tenemos acá abajo a la izquierda es el Z. Esto es el número atómico. Dice, según el modelo de Bohr, es tanto joules. Mientras que la energía para esa misma órbita, para él, fíjense acá, dice, helio es el ion helio 2. Tiene Z igual a 2. Es tanto joules. Debido a que este último posee más protones, más electrones, neutrones, igual cantidad de electrones. Dice, la longitud de onda de la radiación emitida o absorbida, hay que elegir uno de estos dos. Cuando un electrón decae desde la segunda a la primera órbita del átomo de hidrógeno es tantos metros. Bueno, la primera parte lo que nos están pidiendo es la energía del electrón que tiene el hidrógeno, que si Z es igual a 1, el hidrógeno tiene un electrón, ¿sí? Nada más. Entonces nos están pidiendo la energía que tiene ahí. Y después nos piden lo mismo, pero para el helio. ¿Por qué está el ion helio acá? Porque resulta que el modelo atómico de Bohr sirve para aquellos elementos que tengan solo un electrón. Cuando intentaron explicar los espectros de emisión de átomos con plurielectrones, es decir, con más de un electrón, el modelo de Bohr no sirve. Por eso es que siempre van a ver esto, o a lo sumo van a ver que se usa litio, 3 acá, 2 más. ¿Sí? Sirve para, entonces, elementos que tienen solamente un electrón, como el caso del hidrógeno, o como el caso del catión helio, o del catión litio 2 más. Esas son las 3 especies que ustedes van a ver, donde se aplica el modelo de Bohr. Entonces, muy bien. El postulado, los postulados del modelo atómico de Bohr dice que la energía de un electrón en una de las órbitas se representa como menos la constante de Richter por el z cuadrado sobre el número de la órbita al cuadrado. Entonces, para el átomo de hidrógeno, z es igual a 1. Siempre se tiene que fijar el numerito que está abajo a la izquierda. N me dice que es la segunda órbita, o sea, la de N2. Entonces el 2 va acá, 2 al cuadrado, ¿ven? Entonces, y R lo usamos, que creo que está dado de dato acá, sí, 2,18 por 10 a la menos 18 Joule, es una constante, siempre va a estar dada de dato. Entonces, la energía será menos 2,18 por 10 a la menos 18 Joule
por 1 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Y eso me da menos 5,45 por 10 a la menos 19 joules. Y acá tengo a la derecha comparado para el ion helio, cuyo Z es igual a 2. Entonces, en el numerador, lo único que cambia es que yo le pongo acá Z al cuadrado. Y el denominador es igual a el N igual a 2 al cuadrado. Entonces me da menos 2,18 por 10 a la menos 18 joules. Fíjense qué diferente que es. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto siempre se da en valores negativos. Entonces, este número claramente es más grande que este. Porque si yo vengo 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 2,18 es más grande que menos 5,45. Entonces, ¿por qué la energía del único electrón que tiene este ion es más grande en el helio que en el hidrógeno? Eso tiene que ver con la cantidad de protones que tienen en el núcleo. Acuérdense que los protones son partículas subatómicas que están en el núcleo que tienen carga positiva. Y el electrón tiene carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una atracción electrostática, es decir, dos cargas opuestas, una positiva y una negativa, se atraen. Y como el helio tiene ese único electrón ahora atraído por dos protones, lo atrae más fuertemente que en el caso del hidrógeno. Por eso es que esta energía es mayor, ¿sí? Entonces, yo para arrancar el único electrón que tiene el helio me va a costar bastante más energía que para arrancar el electrón que tiene el átomo de hidrógeno. Por eso la segunda parte acá dice, la leo de nuevo, la energía correspondiente a un electrón en la segunda órbita del átomo de hidrógeno, según el modelo de Bohr, es menos 5,45 por 10 a la menos 19 joules. Mientras que la energía para esa órbita en el helio más es menos 2,18 por 10 a la menos 18 joules, debido a que este último posee más protones. ¿Ves que yo podía elegir más protones, más electrones, neutrones, igual cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, la atracción que ejerce el núcleo de helio sobre su electrón es mayor simplemente porque tiene más protones, entonces la atracción esa electrostática es mayor. La segunda parte del problema dice, la longitud de onda de la radiación emitida o absorbida. Emitida, cuando un electrón decae desde la segunda a la primera órbita del átomo de hidrógeno es tantos metros. Bueno, a medida que que esas órbitas tienen mayor n, es decir, que están cada vez más lejos, tienen más energía. Entonces, yo les decía que si un electrón pasa de la órbita 2 a la órbita 3, a la órbita 4, yo le tengo que entrar energía, si no solo no lo va a hacer. Pero cuando va decayendo, es decir, va de la órbita 3 a la 2, de la 2 a la 1, entonces emite el exceso de energía. Es decir, cuanto más cercano al núcleo está el electrón, menos energía tiene. Entonces, acá ¿qué te dicen? Que decae, o sea, cae desde la segunda a la primera órbita, tiene que emitir energía. Por eso yo elegí acá radiación emitida. Muy bien, me piden la longitud de onda de ese fotón que va a emitir el electrón cuando vaya de N2 a N1. Entonces uso la ecuación de Rydberg, que me dice que el inverso de esa longitud de onda de la radiación emitida es igual a la constante de Rydberg por z al cuadrado sobre 1 sobre n1 al cuadrado menos 1 sobre n1 al cuadrado. Entonces, yo acá, fíjense, voy a colocar, vamos a ver acá abajo, voy a colocar los números de las órbitas, los números cuánticos principales, tal que esto me dé positivo. ¿Por qué? Porque la longitud de onda que voy a calcular nunca me puede dar un valor negativo. La energía sí, pero la longitud de onda no, porque es una distancia. No puede haber menos metros, ¿sí? Menos 3 metros, no existe. Entonces, yo puse, como N1, le puse la órbita final, 1 al cuadrado.
Y como n, acá está mal. Acá sería, déjenme que lo arregle a ver si puedo. N1, N2 sería acá. Ahí está, ahora sí. Entonces, como N2, puse la órbita inicial, ¿sí? 2 al cuadrado. Entonces, acá te queda 1 menos un cuarto, o sea, 0,25. Esto te va a dar positivo, ¿sí? Entonces, no se tienen que acordar qué va primero y qué segundo. El tema es que acá esto dé positivo. Entonces, Z, estamos hablando del hidrógeno, o sea que Z es 1, al cuadrado 1, ¿no? Y el RH lo voy a usar en la unidad de centímetros, que era, recordemos, 109.678, 1 sobre centímetros. Todo eso, el 1 sobre lambda, me da 82.258,5 por 1 sobre centímetro. Bueno, me piden longitud de onda, así que yo paso esto dividiendo acá, esto acá, multiplicando, y me va a quedar que lambda es 1,2157 por 10 a la menos 5 centímetros. Ojo que me lo están pidiendo en metros, entonces yo digo, bueno, 1 metro son 100 centímetros. Y el dato final es que la longitud de onda de la radiación emitida cuando un electrón del hidrógeno pasa de la órbita 2 a la órbita 1 es de 1,2157 por 10 a la menos 7 metros. Bien. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda? Bueno, vamos a hacer este otro problema de aplicación. Dice, el radio de la tercera órbita del átomo de hidrógeno, según el modelo de Bohr, es tantos metros. Mientras que el radio de esa misma órbita para el ion helio es tantos metros. Debido a que este último posee más protones, más electrones, neutrones, igual cantidad de electrones. Dice, la longitud de onda de la radiación absorbida o emitida, hay que elegir uno de esos dos. Cuando un electrón decae desde la tercera a la primera órbita del ion helio, es tantos metros. Fíjense acá, esta primera parte. Me pide el radio de la órbita, sabemos la formulita de Bohr, vamos a calcular el radio, no hay problema. Pero, ¿cuál les parece que va a tener mayor radio? La órbita, la tercera órbita. Estamos hablando siempre de la tercera órbita, ¿sí? ¿De el helio o el del hidrógeno? Porque el helio tiene más protones, ¿sí? Esto me lo dice el Z, repito, ¿no? Me lo dice el Z acá, ¿sí? Tiene más protones. Entonces, y va a traer más cerca al electrón que tiene dando vuelta ahí alrededor. Entonces, el helio, al atraerlo más al electrón, lo quiere tener más cerca. Entonces, por eso, al momento de calcular, vamos a ver que el radio del helio, de la tercera órbita, es más chica que la que tiene el hidrógeno. Porque justamente tiene más protones que el hidrógeno. Bueno, entonces, la formulita del radio que provee Bohr dice que es igual al número de la órbita por el radio que tiene la primera órbita, la de N1, dividido el número atómico. Entonces vamos a comparar el hidrógeno y el helio. El hidrógeno entonces sería la tercera órbita, N igual a 3, entonces 3 al cuadrado, por el radio de la primera órbita, esto se los van a dar de dato, es 0,520 por 10 a la menos 10 metros, dividido 1, porque el Z del hidrógeno es 1, y da 4,68 por 10 a la menos 10 metros. Cuando hago lo mismo para el helio, ahora la única diferencia es en el denominador, porque Z es 2, y me da 2,34 por 10 a la menos 10 metros. Entonces la presunción que teníamos, que el radio de la tercera órbita para el helio va a ser más chiquito que para el hidrógeno, está comprobado.
Y así con todas, ¿no? Todas las órbitas del helio tienen que dar más chicas que las órbitas del hidrógeno. Entonces, esto se da debido a que este último, o sea, el helio, posee más protones. Bien. Bueno, después dice, la longitud de onda de la radiación absorbida o emitida cuando un electrón decae desde la tercera a la primera órbita del ion helio más es tanto. Bueno, decae desde la tercera a la primera órbita. Entonces, a medida que se acerca al núcleo, pierde energía el electrón, ¿sí? Entonces es radiación emitida, ¿sí? Fotones que salen. Y yo veo luz y veo el espectro de emisión. Entonces, cuando tenemos que calcular la longitud de onda, vamos a usar la ecuación de Rydberg, otra vez. Otra vez me equivoqué, sería 2, pero bueno. 1 sobre lambda es el RH, está dado de dato, 109.678, 1 sobre centímetros, y ojo que acá el Z es 2, ¿sí? El Z del helio es 2 al cuadrado, y acá yo puse 1 sobre 1 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado. O sea, va de la órbita 3 a la 1. Esto da 1 menos 1 noveno, da positivo, y toda esa cuentita a mí me dio 292.474,67, 1 sobre centímetros. Calculé el inverso de ese número y el lambda me dio 3,419 por 10 a la menos 6 centímetros, lo pasé a metros. La longitud de onda me dio 3,42, 3,419 por 10 a la menos octava metros. Bien. Vieron que en algún punto yo usaba el RH en Joule y a veces estaba dado en 1 sobre centímetro. Bueno, se puede hacer una interconvención de una unidad a la otra. Esto es a modo informativo, porque ustedes van a tener ahí tienen que tener anotada la constante de Rydberg. Siempre se las van a dar en el valor de 1 sobre centímetro, pero se lo van a usar en Joule. Si yo calculo energía, la energía la doy en unidades de Joule, ¿sí? Es decir, que si voy a calcular un delta E con la ecuación de Bohr, uso la constante de Rydberg en joules. Pero si voy a usar la ecuación de Rydberg para calcular la longitud de onda de una radiación, necesito usar centímetros, entonces uso esta otra. Pero bueno, si yo tengo la constante, para obtener la constante de Rydberg en Joule, yo agarro esa que tiene la unidad de 1 sobre centímetro, la multiplico por la constante de Planck y por la velocidad de la luz. Entonces, fíjense, la velocidad de la luz, yo la puse acá en centímetros sobre segundo, es 3 por 10 a la décima centímetros sobre segundo. Por la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34 joule por segundo, por 109.678, 1 sobre centímetro. Entonces, estos segundos se van con esto, este centímetro con este centímetro, y acá lo que vas a obtener es esta constante en joule, que es esa 8,18 que estuvimos utilizando anteriormente. A ver, déjenme buscar acá. ¿Ven? 2,18 por 10 a la menos 18. Entonces esas tienen que tenérselas a los valores de RH o constante de Rydberg en joule y 1 sobre centímetro. Porque en el examen lo que yo estoy viendo es que a veces se los dan en joule y a veces se lo van a dar en 1 sobre centímetros, ¿sí? Y para que no tengan que hacer toda esta cuenta, entonces ténganse la mano. Bueno, entonces, volviendo un poco, recapitulando, ¿no? Primero, históricamente, lo que se observó fueron los espectros de emisión y absorción. No se sabía por qué provenían, hasta que vino Bohr y dijo, a ver, esto es lo que está pasando, es que el electrón en el átomo de hidrógeno que está generando ahí por esa descarga eléctrica, está adquiriendo energía, salta de un N1 a un N3,
Pero cuando después vuelve el N1, que su estado fundamental del electrón es que esté en la órbita 1, cercana al núcleo. O sea que ahí tenía que perder energía. Eso es lo que hace que te aparezcan las líneas del espectro de emisión. Bueno, resulta que a lo largo de los años, hubo distintos investigadores que descubrieron distintas líneas en el espectro de emisión del hidrógeno y cada uno le puso su nombre. Por eso está la serie de Lyman, la serie de Balmer, la serie de Paschen y la serie de Brackett. La serie de Lyman serían todas aquellas radiaciones que se emiten o que emite el hidrógeno cuando su electrón salta del nivel 2, 3, 4 más grande al fundamental, al N1, el que está cercano al núcleo. Cuando hace eso el electrón del hidrógeno, emite en el espectro ultravioleta. Balmer descubrió que si el electrón salta de un estado 3, 4, 5 al 2, a la órbita 2, emite radiación que se puede ver y ultravioleta también. Paschen, él descubrió que si el electrón desde un estado excitado decaía al nivel 3 o la órbita 3, emitiría radiación infrarroja. Y Brackett vio que si el electrón caía al nivel 4 desde un nivel superior, emitían el infrarrojo. Estos se llaman las series, ¿sí?, del espectro de emisión del hidrógeno. Bueno, como les había dicho hoy, el modelo de Bohr no sirvió para explicar las líneas de los espectros de todos los elementos. No, sirvió solamente para el hidrógeno, que fue el original, el descubrimiento original, y lo llaman átomos hidrogenoides, que son aquellos átomos que tienen solo un electrón, o sea, son iones. Por eso sirve, si lo aplicamos al hidrógeno y si lo aplicamos a los iones helio y a los iones litio. Fíjense que el ion helio tiene un Z2, si tiene 2 protones, tiene 2 electrones, pero si es un catión, perdió uno de los electrones, por eso tiene carga positiva, ¿sí? No está balanceada la carga. Y acá lo mismo, el litio tiene 3 protones en el núcleo, si tiene 3 electrones alrededor, bueno, hay 3 cargas positivas y 3 cargas negativas, decimos, bueno, ese átomo de litio está neutro, pero si perdió 2 electrones, de los 3 pierde 2, te queda uno solo dando vuelta ahí. Entonces, por eso es litio 2 más. Estos dos son hidrogenoides. Entonces, bien, en la clase que viene, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿y cómo arreglamos este tema de que no podemos interpretar los espectros de emisión de átomos plurielectrónicos, es decir, de más de un electrón? Y bueno, ahí aparece otro nuevo modelo. Para la clase que viene vamos a arrancar con este ejercicio, que les pido que traten de hacerlo, que dice así. La energía correspondiente a un electrón en la primera órbita del litio 2 más, según el modelo de Bohr, es tanto joule, mientras que la energía para esa misma órbita para el átomo de hidrógeno es tanto joule, debido a que este último posee menos protones, menos electrones, menos neutrones, igual cantidad de electrones. La longitud de onda de la radiación hay que elegir emitida o absorbida cuando un electrón decae desde la cuarta a la primera órbita del litio es tantos metros. Fíjense que los datos son la constante de Rydberg, que llamamos R, no confundir con la constante de los gases. Esa R vale 2,18 por 10 a la menos 18 joule, que les va a servir cuando calculen energía, pero cuando calculen longitud de onda tienen que usar esto en 1 sobre centímetros. Y por eso les da la velocidad de la luz y la constante de Planck, para que uno se tome el trabajo de pasar esto a la otra unidad. Ustedes no van a necesitar eso, téngansela a mano el día del examen. Bueno, acá están los resultados, ¿sí? Entonces tratemos de hacerlo, es sencillo el problema, y el lunes lo vemos.